Hay vídeos sobre los que no me gustaría hablar, pero por desgracia la actualidad pasa por la sumisión química, ¿vale? Y mi experiencia, bueno, yo trabajo en un punto de urgencia en una zona del sur de Gran Canaria. Todas las modas pasajeras en torno a las drogas, por ejemplo el éxtasis líquido, me hace pensar que efectivamente poco a poco los casos, las sospechas de sumisión química van a ir a más, ¿vale? Entonces, bueno, yo quiero hacer este vídeo por varios motivos. El primero, bueno, para que hablemos y sepamos qué es exactamente la sumisión química, qué sustancias se pueden usar en la sumisión química y, sobre todo, lo más importante, qué síntomas presentan las víctimas de este método, de esta sumisión química, cómo hay que actuar ante una sospecha o un caso confirmado. Y quiero terminar el vídeo dando un mensaje de tranquilidad, un mensaje de esperanza, porque bueno, aunque el tema crea una gran alarma social y es cierto y es entendible, quiero que tengan la idea muy clara. Soy Juan Toral, médico de urgencia y personas. Dentro vídeo. ¿Qué es la sumisión química? La sumisión química, o también conocida como needle spiking, porque bueno, tuvo su origen en los años 90 en un barrio de Nottingham, en Reino Unido, se puede definir pues como la administración de una sustancia química con efectos psicoactivos que alteran el sistema nervioso central de la víctima, introducirla en el cuerpo de estas personas sin su consentimiento y sin su conocimiento, pues para intentar obtener una finalidad, normalmente pues un abuso sexual, pero también pues se puede hacer uso de estas sustancias psicoactivas, estas sustancias químicas, con otras finalidades, como por ejemplo en ancianitos, para intentar pues doblegar sus últimas voluntades y tener un dominio mental de la situación en estos casos. También en situaciones para, por ejemplo, intentos de hurto o de robo. Pero por desgracia, en los últimos días, en las últimas semanas, cada vez son más los casos de sospecha o sumisión química con finalidad sexual, con la finalidad de, bueno, pues al alterar la esfera cognitiva de las mujeres, porque normalmente la sumisión química suele darse en ambientes de ocio, de grandes fiestas, de eventos multitudinarios, en ocios nocturnos, en mujeres jóvenes. No eres culpable, no tienes la culpa, eres la víctima, no sufras vergüenza y pide rápidamente ayuda. ¿Qué sustancias pueden utilizarse para la sumisión química? Hay que tener en cuenta, bueno, que con estas sustancias que se usan para la sumisión química se puede conseguir dos efectos. Por un lado, el de tener un efecto euforizante, y por otro, justo el contrario, que normalmente es el más empleado en esto de la sumisión química, el de producir una depresión a nivel del sistema nervioso central. Cuando se habla de sumisión química, pues inicialmente a todos se nos viene en la cabeza, por ejemplo, el uso de la burundanga, ¿no? La escopolamina, que quizás sea el fármaco o la droga más conocida y más empleada en estos casos. Pero bueno, tienes que tener en cuenta que existen más de 50 sustancias que pueden ser utilizadas para esto de la sumisión química, pero que sin duda la más habitual, la más frecuente es el alcohol, ¿vale? El alcohol, que puede adulterarse, que lo toman las víctimas y que puede hacer que a nivel cognitivo sea más vulnerable. Es cierto que, bueno, aparte del alcohol, existen multitud de fármacos que pueden hacer un efecto sobre el sistema nervioso central y que por lo tanto pueden usarse para esto de la sumisión química. Y entre estos fármacos, pues bueno, se pueden usar hipnóticos, fármacos para dormir, ansiolíticos como las benzodiazepinas o los tranquilizantes, fármacos miorrelajantes que pueden tener una finalidad pues para intubar a las personas o para la anestesia, ¿vale? Son medicamentos, moléculas, fármacos que, debido al efecto que hacen a nivel del efecto central, pueden usarlos los agresores
para hacer que las víctimas entren en un proceso de sumisión química y por lo tanto hacerlas más vulnerables. Pero también, aparte del alcohol y de los fármacos, existen drogas que pueden hacer el mismo efecto. Por ejemplo, el cannabis, la marihuana, ¿vale? O el éxtasis líquido, el GHB, que últimamente está bastante de moda. Suscríbete al canal más saludable de YouTube, donde compartir salud es regalar vida, y que le des a la campanita. ¿Cómo puedes saber si has sido víctima de sumisión química? ¿Qué síntomas son los más frecuentes? A veces, en función de cuál sea el origen de la sumisión química, puede ser más fácil o un poquito más complicado saber qué está pasando, ¿vale? Porque, por ejemplo, si la sumisión química se produce a través de la ingesta de alguna comida adulterada o sobre todo de alguna bebida, si no somos conscientes de que hemos visto una manipulación en esta comida o en esta bebida, los síntomas pueden pasar un poquito desapercibidos. En relación al pinchazo, bueno, el pinchazo se nota, por lo tanto, si notas un pinchazo, mucha alerta y hay que ponerse en marcha a hacer cosas. Pero también, bueno, ¿cómo puedes ser consciente de que estás siendo víctima de una sumisión química? Si empiezas a sentir unos síntomas, a notar cosas raras, a actuarte de manera diferente o no recuerdas muy bien lo que ha ocurrido, ponte en el peor de los casos y haz las cosas que más adelante en este vídeo hablaremos. Pero a continuación te comentaré los síntomas más frecuentes que pueden aparecer en una sumisión química. Comienza a notar una sensación de sueño, o te duele la cabeza, o presentas náusea o vómito, o quizás empieces con alucinaciones, a ver o a escuchar cosas raras. Si abres los ojos o empiezas a tener memoria y apareces en un sitio donde no sabes cómo has llegado, o estás con gente desconocida, ponte en alerta. También si te falta alguna prenda o si tienes la ropa mal colocada, también ponte en lo peor. Si notas como que te cuesta mantenerte de pie o que empiezas con dificultad para andar o que empiezas a tambalearte, también eso es una señal o un síntoma posible de sumisión química. Mucha atención a problemas de visión borrosa, de dificultad para enfocar los objetos. Esto también puede ser una señal. Si no recuerdas bien las cosas, si tienes problemas de concentración o fallos en la memoria y amnesia de lo que ha ocurrido en la última hora, mucha atención. ¿Qué debes hacer si sospechas o sabes que has sido víctima de una sumisión química? Bueno, si tienes la certeza porque has notado el pinchazo o la sospecha porque estás con unos síntomas que no te cuadran de que puedes ser víctima de una sumisión química, es muy importante el siguiente consejo: que no eres culpable, ¿vale? Que no te dé vergüenza, que no te calles y que pidas rápido ayuda, ¿vale? Es importante que pidas rápido ayuda, que pongas en conocimiento si empiezas a notarte mal o si has notado un pinchazo a tu amiga, a tu amistades, a tu amigo de lo que te ha pasado, ¿vale? Que si estás en una discoteca, que avises pues al personal de seguridad y que descuelgues o bien tú o bien alguna amistad tuya el teléfono y que llames o que llaméis a la policía y pongáis en constancia al 112 al personal sanitario de emergencia y que rápidamente te desplaces al centro de salud o al hospital más cercano, porque es muy importante, por un lado, actuar con rapidez para no dar lugar a que el estado mental caiga y que por lo tanto nos puedan pillar sola o solo y hacernos especialmente vulnerables. Y también es importante que actuemos con rapidez porque muchas de estas sustancias químicas que se emplean en la sumisión química tienen una vida de acción muy corta y si demoramos la asistencia sanitaria en el tiempo, en el caso de que no hagan analíticas, será prácticamente imposible detectar qué sustancia ha sido la empleada. Por lo tanto, mucha importancia y recuerda, no eres culpable, no tienes la culpa, eres la víctima, no sufras vergüenza y pide rápidamente ayuda. ¿Qué puedo hacer para evitar ser víctima de una sumisión química?
Por desgracia, no siempre va a ser posible evitar una sumisión química porque hay mucho desgraciado y mucho desarmado por la vida. O, bueno, para ser exactos, no es que haya mucho, pero por desgracia, los pocos que hay hacen mucho ruido y son muy alarmantes. Pero intenta ponerlo difícil, ¿vale? Si estás en una discoteca, pues presta atención si te están echando una copa, cómo te echan la copa y qué echan en ella. Intenta no descuidar la copa, dejarla en un sitio y luego al rato volver, coger el vaso y beber, ¿vale? Y bueno, en la medida de lo posible, pues lo dicho, intenta estar rodeada de personas de confianza. Y si empiezas a notar algo extraño o que no te cuadre, pues ponlo en conocimiento de estas personas para actuar en consecuencia. Y el mensaje final tranquilizador que quiero transmitirte es que, bueno, que aunque pueda parecer lo contrario, son pocas las personas, normalmente hombres, que son tan miserables, tan desgraciados, ¿vale? Normalmente las personas somos buenas por naturaleza y de hecho mi experiencia de trabajo en urgencias es que las personas somos muy afines de ayudar a la persona que lo necesita, ¿vale? Pero bueno, si por desgracia te cruzas con un desarmado o con una persona tan miserable que usa esta sumisión química con fines sexuales o con fines de robar o con fines de crear pánico social, es que bueno, que por un lado tengas claro y en mente que ninguna sustancia tiene un efecto inmediato, ¿vale? Que por lo tanto no va a ser que te lo vas a tomar o te van a pinchar y de manera inmediata pues va a estar totalmente a expensas de tu agresor, que los síntomas aparecen de manera progresiva y que por lo tanto si empiezas a sentir algo extraño, pues que te pongas en contacto, se lo cuentes a tus amistades, al segurita de la discoteca, que llames a la policía, que llames al 112. No hay pinchazo que no se sienta, por lo tanto, si la sumisión química a través del pinchazo va a notar dolor, va a notar molestia, va a notar pinchazo, por pequeña que sea la aguja o por finita que sea. Entonces, por lo tanto, si aparecen síntomas, si nota el pinchazo, que sepas que va a tener tiempo de notificarlo, de pasar a la acción. Y también quiero que tengas claro que no existe ninguna droga típica de los violadores que haga que pierda el control y entre en un proceso de sumisión total de manera inmediata. Lo que hacen estas drogas, estas sustancias químicas es, pues de manera progresiva, disminuir el nivel de conciencia, que aumente la torpeza, que aparezca amnesia y olvido y que por lo tanto nos hagan pues ser más vulnerables a caer en las garras y en hacer cosas que no es de nuestro deseo, porque perdemos nuestras capacidades cognitivas y por lo tanto nuestra capacidad de tomar decisiones libremente. Y que en caso de duda, que no lo dudes, que te pongas rápido en contacto con las autoridades sanitarias y con la policía. Sí, te estoy hablando a ti. Si eres un miserable que tienes que abusar de las mujeres, si eres un cobarde que tienes que hacer uso de sustancias químicas para hacer una sumisión química, te digo que puedes acabar en la cárcel. Te digo que eres un mierda. Te digo que no le jodas la vida a nadie. Y te doy un último consejo, que si tienes que escuchar ese falso instinto de hombría, que te masturbes, pero que no ponga en riesgo la vida ni la salud mental de ninguna persona.